Todos conocemos las previsiones del Banco Mundial de que la población urbana aumentará a más del doble para el año 2050, momento en que casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. A mí esta noticia me provoca sentimientos encontrados. Por un lado, muy positivos, porque las ciudades representan el modo de vida más efectivo desde el punto de vista ecológico, y por otro lado, negativos, porque son uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Así que me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Porque a lo largo de la historia, los urbanistas han ido resolviendo la problemática de cada época, social, sanitaria, de escasez de vivienda, de contaminación industrial, de movilidad, etcétera, etcétera. Aunque las intenciones han sido nobles y las soluciones presumiblemente acertadas, como consecuencia hemos llenado las ciudades de modernidad. Hormigón, cristal, metal, asfalto, pavimento duro, tuberías, chimeneas, etc. Vivimos muy cómodamente. Tenemos calefacción, refrigeración, luz de día y de noche. Nos desplazamos a donde queremos, en coche, en autobús, en avión, en tren, etcétera, etcétera. Y, como consecuencia, contaminamos. Y mucho. Contaminamos el aire y elevamos la temperatura en las ciudades, sufrimos la contaminación acústica, lumínica y también una de la que se habla poco, la olfativa, que en las ciudades la sufrimos y bastante. Así que antes de empezar a buscar soluciones, conviene analizar y diagnosticar, como decía Ícaro, identificar los focos de contaminación y también las fuentes de descontaminación y ver cómo influyen sobre el ámbito de las poblaciones. En este caso, las ciudades son las que más sufren porque ahí nos concentramos pues, la mayor parte de las personas. En las ciudades, los emisores mayoritariamente son el tráfico y las edificaciones, con su combustión, calefacción, refrigeración, ventilación forzada, etc. Y también los materiales con los que construimos y urbanizamos. Los emisores externos suelen ser las grandes infraestructuras de tráfico, las industrias, los equipamientos al servicio de las grandes poblaciones, depuradoras, vertederos, etcétera, etcétera. En consecuencia, y resumiendo excesivamente, las medidas tendrían dos enfoques: planificación y organización de los espacios públicos, digamos que es la temática, a escala ciudad, para evitar o mitigar la contaminación desde el exterior, y configuración y diseño a escala detalle de unos espacios públicos que proporcionen a las edificaciones y a las personas una temperatura exterior adecuada y entorno de niveles muy bajos de contaminación, además de ser, obviamente, los espacios públicos amables socialmente, bellos y funcionales. Al contrario de lo que parece, planificar las ciudades no es ordenar la edificación, sino que consiste en organizar y diseñar los espacios públicos, aquello que desacertadamente llamamos los vacíos de la ciudad. Se trata no solo de su distribución y organización en plantas, sino de configuración espacial, expresada en 3 dimensiones. Los edificios serían nuestros cerramientos para los urbanistas, las paredes con las que construimos el espacio público, con una complicación muy elevada. En estos cerramientos se desarrollan usos residenciales, terciarios, productivos, etc., con sus propias exigencias de funcionalidad, confort y sostenibilidad. Por tanto, la relación es recíproca. La distribución, la configuración, la articulación y el diseño de los espacios públicos interfieren en las condiciones de confort de los edificios y al revés. El diseño y distribución de las edificaciones tiene una relación directa con el funcionamiento de los espacios públicos, escalas, sombras, corrientes, etc.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a través del diseño de la ciudad y de sus espacios públicos para mitigar estas consecuencias? Aumentar el uso de las energías renovables, aislar mejor térmicamente y acústicamente nuestras edificaciones, proporcionar ventilación forzada a nuestros interiores. Sí, pero todas estas medidas que implican la fabricación de nuevos elementos y, por tanto, más consumo, deberían ser complementarias a unas medidas menos agresivas y más naturales, que impliquen combatir la causa para poder consumir menos energía, menos materiales, menos máquinas, menos en general. Y para ello no hay que inventar nada, o muy poco. Volvamos a recordar lo que hemos aprendido en la facultad, pues yo hace unos 40 años. Así que novedades pues bastante pocas. Tenemos que pensar en la ciudad como un organismo vivo, en el que tienen que funcionar todos los sistemas y el conjunto de las mismas desde el conocimiento de su emplazamiento y las condiciones de partida sociales, culturales, ambientales, climáticas, económicas, etc. En cualquier caso, no es suficiente con cumplir el módulo de superficie de zona verde, por ejemplo, por habitante. Tampoco vale poner cientos de áreas pequeñas esparcidas por la ciudad. He hecho unos esquemas muy simplificados y que ningún alcance una masa crítica que garantice su función de pulmón urbano. Las fórmulas matemáticas no son la solución. No solo es importante el tamaño de las zonas verdes, sino su distribución espacial y, sobre todo, la articulación entre ellas. Se habla mucho de cantidades, por ejemplo, la fórmula 330-300, corredores verdes y anillos verdes, pero estas soluciones no son ni eficientes ni eficaces si no responden a un esquema de sistema articulado. Solamente desde el conocimiento de la procedencia de la contaminación, las fuentes de aire puro, las corrientes naturales, vientos, temperatura de las zonas urbanas, del entorno, etcétera, etcétera, se pueden planificar corredores, anillos o campos verdes, pulmones urbanos, etcétera. Igualmente, han de preverse barreras que frenen la entrada de la contaminación o del aire frío en invierno y aire caliente en verano. Estas barreras pueden ser naturales, por condiciones topográficas, artificiales, zonas arboladas, etc. Por ejemplo, una barrera de árboles de hoja caduca permite frenar corrientes de calor en verano y dejarles paso en invierno. Pero si se crea con árboles de hoja perenne y arbustos, es una barrera eficaz contra la contaminación del aire, acústica, olfativa, etc. En conclusión, la organización y configuración de los anillos verdes, corredores, barreras y pulmones debe responder a las realidades detectadas mediante los oportunos análisis y diagnósticos para que sean eficientes y sostenibles. Y todo tiene que funcionar como un sistema, no por separado. Los corredores no tienen por qué ser unos parques necesariamente. Podemos aprovechar nuestras calles que ya existen, aprovechar que el tráfico hay que reducirlo y crear corredores a través de las calles que se consideren más oportunas. Pues aquí hay un ejemplo de que el tipo de arbolado que vayamos a poner es muy importante porque cada árbol tiene sus características y también tenemos que pensar en las raíces. Podemos poner pues, medianas en algunas calles que también se puede plantar arbolado, quitar algunos aparcamientos, etcétera, etcétera. Aquí hay ejemplos de, por ejemplo, una calle de doble sentido, cómo se convierte en un sentido, se planta un arbolado y este sistema de zonas verdes y corredores de aire debería conectar con los puntos o islas calientes de la ciudad para ayudar a bajar la temperatura excesiva, por ejemplo.
A la vez, hay que repensar el sistema de movilidad y reducir paulatinamente el número de vehículos contaminantes y fomentar las medidas sostenibles. Existe una guía a la que no voy a hacer referencia, simplemente que lo sepamos, a los que nos dedicamos a esto, de medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano, 200 páginas, año 2015. Obligación para que los municipios realicen bases de datos, que yo sepa, ninguno. Como esta temática es muy extensa y daría para varias jornadas, en cuanto a las actuaciones a nivel de configuración y diseño, esta exposición la centro en 3 elementos esenciales: agua, sol y aire. Bueno, esto es de la guía, que tiene unas tablas que son bastante difíciles de entender, pero laboriosas más que difíciles, ¿no? Agua. Cuanto mayor es la cantidad de hormigón y aglomerado en la ciudad, menos superficie drenante hay. Podemos gastar grandes cantidades en una red de drenaje de las calles o podemos poner baldosas en las calles de menor tráfico y no sustituir zonas de vegetación por plazas de aparcamiento, que eso se ha hecho antaño. Por ejemplo, en los espacios libres de Helsinki se pone el mínimo de aglomerado, lo están viendo en la primera foto, que permite acceso de bomberos y urgencias, siendo el resto baldosas y vegetación para un drenaje natural que, por otro lado, evita el polvo y, gracias a la humedad acumulada, garantiza una temperatura más confortable. Algo similar hacen en las calles, lo están viendo en la foto a la derecha. Otro factor importante es el arbolado. El árbol absorbe gran cantidad de humedad y la conduce a la tierra. El sol y el efecto invernadero. Ah, ¿qué hice? No sé. Algo hice. No. Madre, estamos aquí con... Es que no responde. A ver si poniéndolo otra vez. Bueno. Ahí salía un poco. Si se pincha ahí, A ver. esto funciona, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿ahora qué hago con esto? Así, Sí, vale. vale. Madre mía. Pues lo siento. A ver, el sol y el efecto invernadero. Los materiales que se han ido utilizando para combatir otros problemas, tales como el hormigón, el aglomerado y los metales, fomentan el aumento de la temperatura local. En este caso, lo que podemos hacer es ir sustituyendo estos materiales con otros más inertes o, a la vez, plantar arbolado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la plantación de arbolado puede hacer que las temperaturas en verano pues, vayan bajando y permitir, como en este caso que es de hoja caduca, que en invierno pues, el sol pase y nos permita la radiación solar y la temperatura más confortable. Otro remedio sería utilizar materiales en las fachadas que no emitan calor o en invierno frío, tales como la madera, que además absorbe el CO2, y fomentar la creación de espacios con vegetación. En la ciudad de Los Ángeles, es un ejemplo muy rápido, comentarlo rápido, han hecho un experimento. Si no he tocado. No, la tele. Madre mía, qué lío. Claro. Bueno, yo voy a seguir hablando. El aglomerado puede alcanzar una temperatura de 60 grados y como una solución rápida y temporal han experimentado cubriendo 15 calles, solo 15, con un compuesto bituminoso especial parecido al aglomerado, pero de color muy claro, casi blanco. Solo en esto lograron bajar la temperatura entre 5 y 7 grados, no solo de la calle, sino de las edificaciones.
Según los estudios, dicen que si cubrieran un 35% de la superficie de las calles de Los Ángeles, con esta pintura, entre comillas, la temperatura general de la ciudad bajaría en 1 grado. En consecuencia, los costes de suministro de energía bajarían en unos $100 millones año, que no es broma, y además de los ahorros en el alumbrado por reflejar el color blanco, la luz y absorberla. El viento. Toqué ahí. Bueno, los estudios confirman que los edificios en altura, entre amplios espacios libres, multiplican las rachas de viento. Pues muy brevemente, simplemente decir que cómo distribuimos las edificaciones, qué altura les ponemos, es muy importante para el confort de los espacios públicos. Y en este caso, lo mejor, vaya lío que tengo ahora, en este caso, lo mejor son edificaciones de mediana altura con una distribución, digamos que diversa. Cuanto más diversa, mejor confort desde el punto de vista de las corrientes de aire se crea en los espacios públicos, además de poder aprovecharlo para dirigir estas corrientes de aire en el sentido de bajar o de subir temperaturas según el caso. Y por último, las emisiones contaminantes. Es un tema muy sensible. Por eso lo estoy tratando como aparte. Reducir el tráfico y el uso del automóvil privado, fomentar el transporte público sostenible y el uso de medios personales sostenibles forma parte de los programas de muchísimas ciudades hoy en día. Pero también los edificios son un emisor importante de gases contaminantes y el cambio de las fuentes energéticas fósiles por otras renovables es muy importante. Siempre y cuando, insisto, a la vez se reduzcan las necesidades energéticas mediante las medidas de planificación, configuración, articulación y diseño de los espacios públicos y no exclusivamente mediante aislamientos térmicos y acústicos y de ventilación forzada. Si el diseño de los espacios públicos, de su plataforma y de las partes verticales que lo configuran, y, cómo no, del sistema del que forman parte, se fundamenta en los principios de sostenibilidad y mitiga los efectos del cambio climático, el consumo de energía de materiales que aíslan y de agua sería menor. Y ello contribuirá a que disminuya también la contaminación fruto de su fabricación, transporte y final de su vida útil. En este sentido, me pareció muy interesante una iniciativa que traigo simplemente para poner un ejemplo que me ha llamado la atención de Suecia bajo el lema «La ciudad de 1 minuto» o «Street Moves», y que nada tiene que ver ni con la ciudad de 15 minutos ni con las supermanzanas de Barcelona. Es un enfoque social a la vez que permite que los vecinos diseñen el espacio delante de sus casas, la calle, un espacio de convivencia que cada vecindad compone con muebles modulares fabricados en madera, basados en una invención americana llamada Parklet y que pretende combatir la visión de que las calles son espacios para moverse. Todos los muebles caben en una plaza de aparcamiento y no son permanentes, por lo que permiten analizar y experimentar. Pues muchísimas gracias. Aquí acabo porque el tiempo apremia.